Buenas noches a todos, a todas, todes. Estamos en la última comisión de nuestro primer Congreso Mundial de Teología de la Liberación. Es una comisión que tiene un nombre largo, pero ecumenismo y pluralismo lo traduzco así, pero ya los conferencistas van a explicar bien todo. Se los presento. Está el padre y obispo Pablo, y la diaconisa María, de Fogón de Cristo, aquí de Argentina. Ellos dos nos van a dar la charla, la conferencia. Así que bueno, le deseamos toda la bendición de nuestro Señor para que su expresión sea del Espíritu Santo y a todos nos enriquezca con una santa espiritualidad ecuménica y pluralista. Te doy la bienvenida, Pablo, te doy la bienvenida, María, y es todo tuyo el espacio. Gracias, Rodolfo. Gracias, hermanos. Gracias. Antes que nada, queremos empezar con una pequeña oración. Estamos ahí junto a la imagen de una hermosa advocación que hemos generado nosotros durante nuestra experiencia en el Fogón, que es la Virgen del Fogón de Cristo, ¿sí? Y como un ícono, como una imagen, para acompañarnos en esta mínima oración que hacemos de apertura, vamos a pedirle a ella que como madre, que como mujer, que como creyente, como un alma y como un corazón que se entrega a Dios, que ella nos ayude, que nos auxilie, que sea nuestro modelo en todas las cosas, no solamente en las que sepamos comprender, sino en las que el Espíritu Santo también nos impulse a imitarla a ella, que seamos misioneros, que seamos valientes, ¿no? Valientes como ella, valientes como todos los cristianos que dieron testimonio, como nosotros estamos dando testimonio ahora, en el nombre de Dios. Amén. 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 Y mientras tanto, y ya para poder dar comienzo a esta ponencia, es que nosotros vamos a compartirles ahora un pequeño PDF. ¿Se ve bien ahí? Esperamos que se vea bien. ¿Sí? Estamos, como dijo Rodolfo, en el primer y no último Congreso de la Teología de la Liberación de este año del Señor 2025, que propicia y cuyo espacio es de la Fundación para la Teología de la Liberación, una opción para la espiritualidad cristiana, que está convocada por nuestro querido amigo, hermano, hermanazo, Rodolfo Altamirano. Y aquí, quienes le hablan a ustedes, bueno, nos vamos a presentar un poquito para que sepan quiénes somos, ¿sí? Y qué hacemos. Somos del Fogón de Cristo, somos una comunidad de fe, una comunidad espiritual, una comunidad que camina, una comunidad que comparte, de tradición católica, es verdad, tradición católica, pero también de otras tradiciones, de las que también bebemos y con las que estamos hermanados, la fe evangélica entre ellas, y sería muy extenso de explicar. Algún día, si alguien tiene interés, les vamos a contar un poquito. Estamos registrados en el Instituto Nacional de la Producción Industrial, de la Propiedad Industrial, aquí en Argentina, en Buenos Aires. Hace muy poquito logramos ese número de resolución por el Ministerio de Justicia, y luego iremos viendo si podemos concretar y formalizar este caminar con algunas otras inscripciones que son necesarias como para hacer las cosas dentro de un encuadre y marco legal, además de espiritual y religioso. Nosotros somos la tercera comisión, la Comisión de Ecumenismo, Pluralismo, de las comunidades originarias y de la inculturación. Quienes le hablamos somos Pablo Daniel Salinas, presbítero y obispo del Fogón de Cristo, que forma parte de este gran fenómeno heterogéneo y multiforme que son las iglesias católicas nacionales o emergentes, iglesias populares,
al menos nosotros venimos de la línea de Carlos Duarte Costa, allá en Brasil, en 1945, por sucesión de Monseñor Tenca Rusconi, y aquí, vuestro servidor, como un pequeño, ínfimo servidor, que sigue con ese fuego y con esa llama de evangelización. ¿Y quién me acompaña? Bueno, acompaño acá al obispo Pablo Daniel Salinas en su sucesión apostólica y en este misionar eclesial. Soy María Isabel Páez, diaconisa del Fogón de Cristo, y tengo, después de larga trayectoria en la vida eclesial, me parece increíble que haya poder abierto mi mente y estar en esta nueva modalidad de las iglesias católicas nacionales. Me incorporo por un trabajo eclesial que con el padre Salinas hemos logrado un transitar que nos ha sido cómodo en el diálogo personal y también en el diálogo eclesial. Hemos ido peregrinando, hemos formado a través del modo de Jesucristo en iglesias domésticas. Y este transitar nos va llevando a crecer. Tal es así que mañana nos vamos a un tercer viaje misional, que sería Altagracia, donde ya creamos una comunidad también del Fogón de Cristo. Esto es una gran satisfacción porque hemos aprendido y vivimos que iglesia no son solamente los grandes templos. Al contrario, la iglesia somos cada uno de nosotros como templo vivo del Espíritu Santo. Y en ese peregrinar seguimos creciendo. Y nos hemos decidido a participar en este congreso porque creemos que podemos aportar cosas y también nos podemos enriquecer. Es la propuesta desde el desafío de ser profetas en nuestra tierra y en nuestro tiempo. Que nos preguntamos cuál sería la forma mejor de anunciar las profecías de nuestro Señor Jesucristo cumplidas en Él, y que nosotros queremos encarnar a un Cristo vivo en esta sociedad contemporánea que está tan fría e indiferente, a veces parece, a la fe comprometida, a la fe perseverante, a la adhesión a ese Cristo que tanto y hermosamente nos ha dejado en su evangelio, las enseñanzas. Y también tratamos de acompañar a las voces de tantas mujeres teólogas femeninas que hay en América Latina y que todavía no son escuchadas con la, con la vigencia real de ese Cristo encarnado. Es decir, se nota todavía el patriarcado en toda la esfera de las iglesias eclesiales, de la iglesia y sobre todo en la católica, en la cual todavía la mujer no logra un espacio de relevancia, no logra un espacio en la gestión, intragestión y gobierno eclesial. Y bueno, comenzaremos a caminar. Sí, totalmente. Transmitir alegría. También. Estamos contentos, estamos alegres, estamos convencidos de que Dios nos acompaña a nosotros y a todos ustedes, hermanos, y a muchos otros que trabajan por la buena noticia de Dios, la buena noticia verdadera. La buena noticia verdadera que se opone a una buena noticia de cotillón, superflua, ritualista, ¿no? Clericalista, verticalista. Bueno, esa buena nueva es la buena nueva de las formas. Y nosotros bregamos más por el contenido, porque Jesús nunca se atuvo a las formas. Siempre dio contenido de maneras altamente creativas. Nos llamó amigos y nos hizo cercanos a Él, y esa es la alegría la que queremos compartir hoy. Por lo tanto, hablar hoy de ecumenismo, de pluralismo, de inculturación de las comunidades originarias, es hablar de esta fe. Porque hablar de la fe, hablar del Evangelio, tiene que ver justamente con estos ejes que no se nos pueden escapar, como tampoco el eje de la mujer, y tantos otros ejes tan importantes que se han propiciado en este espacio. Bueno, vamos a dejar los prolegómenos y vamos a ir un poquito a lo que les queremos compartir, ¿sí? Nuestros descubrimientos, nuestra manera de ver la fe y nuestra manera de trabajar o de pensar o de sentir o de actuar respecto de estos ejes que nosotros les hemos planteado como ecumenismo, pluralismo, comunidades originarias e inculturación.
Vamos a plantear todo desde la perspectiva del lingüista, filósofo, historiador, crítico, teórico, literario, Svetan Todorov, que fue un historiador del pensamiento y también crítico cultural, que se identifica con un humanismo agnóstico nada más ni nada menos. Alguien que no está seguro de nada, pero que no niega nada. Una posición en unas coordenadas que le permiten ni afirmar ni negar. Y sin embargo ha trabajado y ha aportado, y justamente esa es la riqueza que traemos hoy como telón de fondo de todas las cuestiones que hoy vamos a compartir. Svetan Todorov escribió, entre otras cosas, un libro llamado La Conquista de América, nada más ni nada menos, que articula con todas estas cuestiones que hoy vamos a compartirles. La Conquista de América, que trabaja el problema del otro. El otro que siempre es un problema. Lo podemos por ahí pensar para los que hayan pasado por los seminarios o por la formación filosófica o filosófico-teológica, lo podríamos pensar desde Hegel, ¿no? Por ejemplo, esta dialéctica entre el momento 1, el momento de la tesis, la antítesis y la síntesis. El momento 1 en el que alguien o algo se cree dueño de cierta verdad o se cree el uno, y luego aparece un momento 2 en el que se lo contradice, la negatividad, la negación de eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una guerra? Vemos a ver quién nos mata. De hecho, en algún momento Alexandre Koyev va a plantear esta cuestión de la lucha eterna entre el otro, el sometimiento, la dialéctica del amo y del esclavo. Si nos quedamos en esa dialéctica, nos morimos, nos extinguimos, ¿no? O formaremos escenarios distópicos como solo las películas y la literatura de ciencia ficción nos saben proporcionar. O dialectizamos, acordamos y formamos un momento tercero en el que ya no somos ni A ni B, somos C. Y C no es ni A ni B, es otra cosa. Es un momento tercero, es una fusión, es un acuerdo, es ese tercer momento. Y bueno, podemos pensar desde Hegel esto que vamos a trabajar en línea con Todorov. Todorov trabaja el encuentro con el otro, ¿no? Este encuentro con el otro desde la conquista de América, nada más ni nada menos que Europa, con este continente altamente desconocido, exótico, ¿verdad? Totalmente otro, diferente, con diferentes costumbres, con diferentes dioses, con diferente organización social, con un clima diferente, con una tierra diferente, una experiencia diferente, y es un problema. El otro muchas siempre. Riquezas diferentes también. Riquezas diferentes, Bien ¿verdad? que Y ahora culturas diferentes, símbolos diferentes, signos diferentes, modos diferentes, ¿verdad? Ese encuentro con el otro siempre es un problema. Estamos hablando de Europa y América, pero lo podemos trasladar a cualquier otro, a cualquier otra edad con la que nosotros nos encontremos. Digo, el vecino es un otro totalmente diferente. El que es de otra religión es un otro, el que es de otro partido, el que tiene otra ideología es un otro diferente, ¿verdad? El que tiene otra experiencia, otra moral, otra ética, es un otro diferente. Bueno, ¿qué hago yo con ese otro? ¿Cómo me paro? En el momento 1, yo estoy en el momento 1. Me encuentro con ese momento 2 que me cuestiona, que es negativo, porque yo vengo de un narcisismo o de un egocentrismo en el que pienso que soy el ombligo del mundo, y que el mundo es todo como yo lo pienso y como yo lo concibo y como a mí me enseñaron. Resulta que ese otro con el que me encuentro es el momento 2, que es cuando uno crece, por ejemplo, en la familia y le pregunta a la mamá, mami, ¿pero qué, no somos todos católicos? No, mi amor, hay otras religiones, y ahí uno se desayuna que hay otredades, ¿no? Que hay gente que piensa diferente o que no cree. Bueno, en este encuentro con el otro, en este trabajo, entre otras cuestiones, Svetan Todorov plantea 3 ejes. 3 ejes que son 3 modalidades de encuentro con el otro, 3 dimensiones del encuentro con el otro. La dimensión axiológica, que es la dimensión de los valores, la dimensión epistémica, que es cómo yo conozco al otro, la axiológica es cómo valoro al otro, cómo me paro frente al otro. La epistémica es qué pienso del otro, lo quiero conocer, no lo quiero conocer, lo quiero desconocer. Y la praxiológica, que es la práctica, la acción, ¿qué hago con eso que pienso y con eso que siento respecto de ese otro? La práctica. Estos 3 ejes son los que van a atravesar toda nuestra reflexión de hoy.
En el eje praxeológico podemos encontrar una subdivisión, vieron que acá están estos tres ejes, axiológico, epistémico, praxeológico, y encontramos en el praxeológico una subdivisión que Todorov encuentra en las actitudes frente al otro en la conquista. Una es exterminar, yo cuando me encuentro con un otro, además de lo que pienso y además de cómo lo valoro, praxeológicamente en la práctica, yo puedo hacer cuatro cosas. Una es exterminar a ese otro, violencia física y simbólica. Otra es asimilar a este otro, puedo asimilarlo, ¿no? Que el otro deje de ser él, yo me lo anexo a mí mismo. Otra es apropiarme de él, usar lo del otro sin el otro, ¿verdad? La expoliación. Y la cuarta, que es la única opción cristiana posible, es el reconocimiento. Todorov se posiciona de esta manera. El reconocimiento es la única forma de verdadero encuentro con el otro. Y nosotros en el Fogón de Cristo sentimos que el reconocimiento real, no ficticio, no actuado, no de papeles, ese reconocimiento real es la única manera de acercarnos al otro. Y tenemos que prevenirnos de la exterminación, del exterminio, de la asimilación y de la apropiación como pecados capitales, como nuevos pecados capitales en el encuentro con el otro. El eje epistémico, vamos a ir, recuerden que son tres ejes, axiológico, epistémico y praxeológico. El eje epistémico es cómo conozco yo al otro. En Todorov es la actitud que define de qué modo me acerco a conocer yo al otro. Si lo quiero conocer, si no lo quiero conocer. ¿Quiero comprenderlo en su verdad o solo confirmarme a mí mismo, quedarme en mi momento uno? El otro no existe o es poco o no vale la pena saber de eso. Y aplicado al ecumenismo, que es uno de nuestros ejes, el eje epistémico pregunta, ¿yo estoy dispuesto como cristiano, porque por eso estamos acá en este congreso, estoy dispuesto como cristiano a escuchar la verdad espiritual del otro sin traducirla inmediatamente a la mía? No desde mis ejes, no desde mis coordenadas. Es verdad que siempre algo de lo subjetivo se mueve, pero yo realmente me acerco a ese otro para conocerlo o para desconocerlo. En una iglesia tradicional se conoce al otro para corregirlo, por ejemplo, se escucha para convertir, ¿no? Te escucho, pero finalmente la idea principal es que vos dejes de ser dos, momento dos, y te conviertas en momento uno, que seamos un momento uno cada vez más grande, ¿verdad? Que no haya diferencia. Para convertir se estudia al otro desde el manual propio, ¿no? Católico, evangélico. Yo me acuerdo en la misión 95, aquí en la diócesis de San Miguel, nos dieron un manualcito en el que nos describían a los otros con los que nos íbamos a encontrar, si era mormón, si era testigo de Jehová, y nos decían, no creen en esto, les falta aquello, no tienen esto otro, les falta tal sacramento, no tienen sucesión apostólica, no creen en esto, entonces no son cristianos, no debemos llamarlos cristianos porque no creen en la Trinidad o porque no creen en la divinidad de Jesús. Bueno, ese catecismo, ¿no? Ese manualcito para el que yo ya ni me intereso en conocer al otro, en tener una experiencia, compartir una experiencia con ese otro, que al menos desde esta parte, este servidor que les habla, tiene experiencias de caminar o de compartir humanamente inclusive situaciones con esos otros de los que a mí me habían hecho, por ejemplo, un cuco. Eso es lo que Todorov llama asimilar, ¿no? En el eje epistémico. Perdón, ¿me voy a interrumpirte? Y yo estoy asociando a partir de todo lo que de las teólogas feministas hoy todavía sigue tan vigente Todorov como el momento que escribió el libro en relación a la conquista de América. El eje teológico, los valores del otro, y en la asimilación, en la determinación. Me parece interesantísimo. Eso es lo que Todorov llama asimilar. Aceptar al otro cuando deja de ser diferente. O sea, dejas de ser momento dos. Dejas de ser mi negatividad, dejas de ser lo que niega ese eje egocéntrico y narcisista en el que yo me paro. Cuando te pareces a mí, ahí recién, ¿no? Yo puedo acercarme. Y de hecho te engullo, porque tenés que parecerte a mí, tenés que convertirte. Un segundito a ver si puedo ocultar esto. Ahí está. En el fogón, el ecumenismo epistémico significa escuchar cómo reza el otro, conocer su lenguaje de fe,
dejar que la palabra del otro me revele algo de Dios a mí, no imponer mis categorías al otro, si no es trinitario, si la Eucaristía es simbólica, si hay transubstanciación o no, si creen esto o aquello, si juntan, si mezclan, si... Aceptar que el otro trae una experiencia espiritual válida. El ecumenismo epistémico no pregunta primero, ¿qué crees? ¿En qué crees? Sino, ¿qué viviste? ¿Cuál es tu experiencia de Dios? Y desde ese lugar se deja enseñar. El otro día participamos de un encuentro de acción de gracias con los hermanos luteranos de la CEABA, de la Comunidad Evangélica Alemana en Buenos Aires y de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, allí en Castelar. Y claro, había que explorar un poco de qué se trataba la liturgia, cómo íbamos a hacer, en qué momento tal cosa, si se canta o no se canta. Y cuando los hermanos nos explicaban estas cosas, nos explicaban también el sentido. Y esos sentidos que ellos tenían, a nosotros nos fueron preguntas reveladoras en esa experiencia, ¿no? Digo, porque este es el Pablo Salinas de hoy, pero Pablo Salinas de hace, no sé, 25 años, en la adolescencia, que siempre es soberbia, o casi siempre, o naturalmente lo es, si me hubiese pasado en aquel tiempo y yo hubiese dicho, y bueno, y claro, ¿qué se puede pedir? ¿Qué se puede esperar? Y bueno, no tienen magisterio, y bueno, se separaron, y bueno, y como que uno los tolera desde ese lugar, pero ¿cuál es la experiencia de Dios que tienen esas personas para poner en práctica esos símbolos, esa constelación de símbolos, que es altamente válida y que solo un corazón maduro, que no se defiende y que dialectiza su fe? Yo soy el momento A, vos sos el momento B. Bueno, veremos a ver este momento C, que fue maravilloso el fin de semana, ese momento C. No lo podemos explicar. Y fue tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Es impresionante esto que estuvo ocurriendo. Este es el eje epistémico. Ahora no, porque si pongo la foto ahora, saco eso una cosa u otra. En el eje axiológico, ¿no? ¿Cómo valoro al otro? ¿No? La axiología, que es el lugar de los valores, en Todorov, es el eje que define si el otro es visto como inferior, como igual, como enemigo, como aliado, como sospechoso, como portador, como indigno. Aplicado al ecumenismo, el eje axiológico pregunta, ¿reconozco al otro como igual en dignidad espiritual? Dignidad espiritual. O lo considero un creyente de segunda categoría, y a veces de tercera y de cuarta, a veces. Históricamente, la Iglesia Católica y la Evangélica, hablamos de la Iglesia Católica y la Evangélica no por boca de jarro, sino por experiencia propia, ¿no? O sea, le ponemos nombre a algo que tiene que ver con nuestra experiencia. Estamos hablando desde la experiencia de los foraneros de Cristo. Han caído en esto. Ellos están en el error. Su bautismo no vale. No, su bautismo no es válido. A ver, decime dónde te bautizaste. No, no es válido. Sus dones no son legítimos. Dios no puede actuar ahí. Me acuerdo que yo vengo de extracción evangélica, pentecostal, toda mi familia lo es, y me acuerdo que para la Pascua, una Pascua, que yo le preguntaba a mi abuela, ¿por qué estaba todo cerrado? Y me dice, ¿por qué Semana Santa? Y le dije, ¿por qué es santa la semana? Me dijo, no, bueno, eso es algo que hacen los católicos, me dijo. Y yo le dije, pero, ¿y eso le gusta a Dios? Y me dice, mira, dice, ellos están equivocados, pero Dios los escucha. Y me dijo, mira, a veces sí, pero por misericordia, me dijo. Como que a veces Dios se apiada y los escucha, aunque estén absolutamente equivocados en su idolatría. Todorov llamaría a esto desvalorización axiológica del otro. En cambio, cuando de las Casas, Bartolomé de las Casas, ¿no? Que en este libro de Todorov, que es La Conquista de América, Bartolomé de las Casas hace una defensa, ¿no? De las comunidades primigenias, sí, de los pueblos originarios, en el debate de Valladolid. Sí. Ese debate que duró un año, hermanos. Un año debatiendo si los indígenas, si estas personas, si eran personas, si eran animales, si tenían alma, si podían ser vendidos. Un año de debate con Sepúlveda, que era teólogo. Digo, porque hay muchos que dicen, no, pero es teólogo, es doctor
en teología, tiene tantos títulos de teología, es tan director o decano de la facultad de teología de no sé qué. Sepúlveda era un gran teólogo. Y Sepúlveda decía, no, tenemos que invadirlos porque les hacemos un favor. Bueno, de las Casas hace una gran defensa, de hecho es uno de los primeros cristianos en tener una perspectiva de derechos humanos. Y jurista, ¿no? es lo que te iba a decir, él es el que determina justamente los derechos Totalmente, de los derechos originarias. Totalmente. Entonces, esta posición de las Casas, cuando dice todos los pueblos del mundo son hombres y mujeres, agrega yo, porque de las Casas todavía no piensa en la mujer, piensa en la mujer como un anexo del hombre, parece ser, o lo estoy prejuzgando yo. Me encantaría poder tomarme un café con de las Casas para que me digan, no, en realidad quise decir hombres y mujeres, y yo le diga, entonces nombrala, no la invisibilices a la mujer, ¿no? Todos los pueblos del mundo son hombres y mujeres, y de todos es una la definición. Estaba afirmando un principio axiológico universal. Todos son sujetos de dignidad, todos somos sujetos de dignidad. Tanto el que cree como el que no cree. Porque el que no cree por algo no cree. Y quizá esa es su modo y experiencia de Dios. Un Dios lejano, un Dios ausente, un Dios que quizás no existe, un Dios que se esconde, un Dios al que hay que hacerle preguntas si existe. O un Dios con el que hay que enojarse si fuese real. Un Dios, una idea contra la que hay que combatir porque le pesa al mundo, porque le pesa el dolor, porque le pesa la injusticia y dice, entonces, en un grito desesperado, Dios no existe, o en el más nacional del mundo, porque no lo vamos a desvalorizar ese grito. Dios no existe. Puede decirlo, y nosotros podemos reconocer la dignidad que hay en esa pregunta y en esa experiencia de la lejanía de Dios que nosotros también experimentamos, pero que resignificamos. No desvalorizar las experiencias de los demás. En el fogón, el eje axiológico del ecumenismo se expresa así. Nadie es considerado inferior, fogón de Cristo. Nadie tiene la verdad absoluta, fogón de Cristo. Todas las espiritualidades tienen dignidad, fogón de Cristo. La palabra de un pentecostal, una mujer afro, un agnóstico o un católico valen lo mismo. No hay herejía, no hay posibilidad de herejía. Porque la herejía es siempre a un código, es siempre a un marco. Y de hecho, el que es hereje para cierto lugar, luego totalmente puede ser un beato, un santo, un héroe, ¿no? En otro contexto. O sea, hereje en cierto marco, en cierto lugar y en cierto tiempo, ¿verdad? O para cierto marco de experiencia puede ser hereje. Lutero también fue un hereje, para cierto marco y cierta comunidad. Pero para otros, por supuesto que es un iluminado. El ecumenismo axiológico del fogón, ¿no? Ahí está queriendo entrar alguien, por ahí me ayudan a darle entrada. El ecumenismo axiológico del fogón afirma que toda fe humana tiene dignidad espiritual, y también la no fe. Nadie vale menos por cómo nombra a Dios. El eje praxiológico, que es el de la práctica, el de la acción, cómo actúo frente al otro, en ese eje Todorov define la conducta efectiva hacia el otro. Exterminio, asimilación, apropiación o reconocimiento. Aplicado al ecumenismo, el eje praxiológico pregunta, ¿qué hago concretamente cuando me encuentro con una persona de otra iglesia o espiritualidad? O de otra ideología, o de otra posición existencial, inclusive. Las iglesias tradicionales han actuado así, exterminio simbólico, tu fe no existe. O tenemos que hacer que deje de existir, ¿no? Hay que erradicarla. Asimilación, ¿no? Tenés que pensar como yo. Apropiación, uso tus símbolos, pero vaciados de sentido. Ahora vamos a profundizar un poquito en esto. En el fogón, el ecumenismo praxiológico se juega en lo concreto. Compartir la mesa, rezar juntos, escuchar la palabra de cada uno, encender un cirio por alguien querido sin preguntar su credo, permitir que el otro traiga sus símbolos, permitir que el otro sostenga la ronda desde su espiritualidad, desde su experiencia, desde su dolor, desde sus preguntas, desde su arte, desde sus luchas. Esta es la manera en la que en el fogón de Cristo se dibuja el eje praxiológico. Traemos el Evangelio.
que es el que para nosotros encierra toda la verdad, mucha verdad. En este último tiempo hubo algunas fichas que me fueron decantando y cada vez me decantan con más fuerza. Y el encuentro de Jesús en el pozo de Sicar con la samaritana es para nosotros paradigmático. Este encuentro con el otro, porque hay una otra edad, entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Y entre un hombre y una mujer. Y podríamos mencionar otras dualidades, pero creo que con esas nos va a alcanzar para los fines de este compartir. Bueno, no hay exterminio en Jesús porque Jesús no borra a la mujer samaritana, no la esquiva, no la invisibiliza. Su primer gesto es reconocer que existe. De hecho, conoce, o tiene la posibilidad de conocer hasta su pasado, ¿verdad? Y puede decirlo, yo te conozco a vos. Y conoce mucho más todavía, ahora lo vamos a especificar. No asimilación, Jesús no le exige volverse judía, no le pide que abandone su tradición, la escucha desde su propia identidad. Ella tiene una identidad. Y lo más lindo de este pasaje es que cuando ella le dice, bueno, pero ustedes adoran en un templo y nosotros en otro, ustedes en un monte y nosotros en el otro. Y él le dice, bueno, llega la hora y esa hora, mujer, en la que los adoradores van a adorar ni en este monte ni en el otro, sino en espíritu y verdad. Esta terceridad, ni en el monte 1 ni en el monte 2, en espíritu y en verdad. Es en algo que todavía yo creo que no nos podemos imaginar y que todavía estamos en pañales de construir. Este compartir espacios reales en donde para estar y para celebrar la fe no tengamos que desdibujar la identidad de nadie. No apropiación. Jesús no usa su historia para corregirla, ni para convertirla en ejemplo. Nombra su verdad sin poseerla, ¿no? No le dice, che, bueno, ahora venite, seguime, ahora vamos a... No, no hace nada de eso. Reconocimiento, dame de beber. Jesús se deja tocar, cuidar, enseñar. Reconoce que ella tiene una fuente, tiene algo para darle. No es que solamente Jesús le puede dar el agua viva a ella, sino que además él tiene sed. Algo ella tiene para darle al mismo Jesús. Dame de beber, dame algo tuyo, dame algo de este pozo, dame algo de tu esfuerzo, dame algo de tu voluntad, dame algo de tu caridad, dame algo de tu amor. Vos, samaritana, a mí, que soy Jesús, la reconoce como sujeto espiritual pleno. Y es esta alegría la que lleva a la samaritana, a esta buena samaritana, a esta buena mujer, a contarle esta experiencia, un profeta, pero esta vez real. No un profeta que profetiza contra el norte o el otro. Pasado, dice, me conocen todos. Me conoce y no me juzga, me conoce y es amoroso, me conoce y me dijo que venga, me conoce y me pidió algo a mí y habló conmigo que soy una mujer. Bien. Ecumenismo y pluralismo, introducimos una nueva categoría, que es la categoría de pluralismo, una diferencia que cambia todo. El ecumenismo clásico dice que el encuentro es un encuentro sin renuncia. El ecumenismo clásico, un encuentro sin renuncia, pero también sin verdadera reciprocidad. El ecumenismo, tal como lo entendemos desde el siglo XX, fue un enorme avance. Cristianos de distintas iglesias que dejan de pelearse, se encuentran, rezan juntos, hemos visto 8 millones de estos encuentros, dialogan, buscan unidad, y generalmente genera emoción, ¿no? Ver al Papa con los líderes, a Juan Pablo II, en la oración por la paz, con todos los líderes vestidos de todos los colores, ¿no? Pero el problema del ecumenismo tradicional es que muchas veces sigue funcionando así. Te escucho, pero no me dejo transformar. Te recibo, pero en mi territorio y con mis reglas. Te tolero, pero sigo pensando que mi fe es más completa que la tuya. Te incluyo, pero tu diferencia no me compromete. Es un encuentro bueno, sincero, pero asimétrico, ¿no? Esto de, bueno, somos mejores, pero bueno, los hermanitos separados. Te acepto y bueno, le hacemos un lugarcito ahí, nos sacamos la fotito, ¿no? La otra espiritualidad es aceptada, no necesariamente dignificada.
El ecumenismo clásico se parece a una mesa donde el anfitrión dice, sentate, sos bienvenido, pero la comida, la vajilla y las palabras las pongo yo. Se evita el conflicto, pero no se construye una verdadera mutualidad espiritual. Pluralismo, pensamos, que es un paso más allá del ecumenismo. El pluralismo, en cambio, parte de un principio completamente distinto. Cada persona es un sujeto espiritual pleno. Cada tradición tiene dignidad teológica propia. Nadie necesita renunciar a su identidad para encontrarse con otros, como en la Mesa de las Naciones Unidas, ¿no? Nadie necesita renunciar a su propia identidad, a su propia cultura, a sus propias formas para participar de esa mesa de diálogo. La diversidad no se tolera, se celebra. Celebro la diversidad. El pluralismo no dice todos creemos lo mismo porque eso sería sincretismo trivial. Dice, cada uno cree desde su propia historia y todas esas historias son dignas. Y por eso el pluralismo no es la negación del ecumenismo, es un paso más, es la madurez del ecumenismo. Es como decíamos en los encuentros organizacionales de este congreso en algún momento, ¿no? El ecumenismo es hablarnos ventana a ventana, o es hablar desde la ventana, como las vecinas chusmas, ¿no? Te acepto, pero hasta la vereda. Te atiendo, pero hasta la vereda. No pasas a mi casa. Y yo no me meto en la tuya, que no nos vean mezclarnos, por favor, ¿no? Que las malas lenguas no hablen de nosotros. El ecumenismo pregunta, ¿cómo hacemos para no pelearnos? El pluralismo pregunta, ¿qué podemos aprender unos de otros sin dejar de ser quienes somos? El ecumenismo es mesa de diálogo, el pluralismo es mesa compartida, donde todos traen su plato, su pan, su sabor, su memoria, sus costumbres. Unos comen con la mano, otros comen con el tenedor, otros se cubren, otros eructan, otros, bueno, todo eso será bienvenido, pero porque yo lo necesito para cuestionar el egocentrismo existencial, espiritual y vital en el que yo me encuentro. Pensamiento clave, la dignidad espiritual del otro. El pluralismo reconoce algo que el ecumenismo todavía no se anima a decir del todo. Tu fe también tiene algo que revelarme a mí. No dice, te acepto aunque pienses distinto, sino que dice, necesito yo tu diferencia, porque ahí, en esa diferencia, también sopla Dios. Ahí habla Dios, en la misma Biblia, que hay diferentes tradiciones coexistiendo, la sacerdotal, la yavita, la eloísta, la deuteronómica, tantos pueblos semíticos que se reunieron para negociar ahí, a ver cuál era el nombre de Dios, o a qué Dios adorábamos, o cómo lo adorábamos. Tenemos dos Génesis, tenemos dos diluvios, tenemos dos éxodos, tenemos... ¿Cuántos dobleces tenemos ahí? ¿Cuántas duplicaciones, tenemos ahí? Y muchas más, porque hay distintas tradiciones que están dialogando ahí. Entonces, digo, en ese otro también sopla el hálito de Dios en esa experiencia. No importa si con órgano de tubo o con pandereta, ¿no? Ahí habla Dios. Ese cambio de eje es revolucionario porque pasa de la tolerancia, del ecumenismo clásico que es tolerante, a la interpelación mutua, al pluralismo espiritual. Nosotros no le tenemos miedo. Y me parece que siguiendo la madurez del proceso en el tiempo, en la historia, ahí también es una madurez la inculturación. Claro que sí. Porque pasamos del ecumenismo al pluralismo. El pluralismo nos lleva también en la madurez y en ese intercambio pluralismo espiritual se da el proceso de inculturación. Mientras que inculturación no sea ni asimilación ni apropiación exacto. Del otro, ¿no? Porque hay experiencias por ahí de iglesias o de comunidades que adoptan símbolos de otras culturas como para mostrarse, repito, para la foto, ¿no? Para mostrarse justamente como abiertos y plurales, y ponen un simbolito, y ponen otro, y ponen la música con la quena, y ponen algo de la Pachamama, y ponen una tela, o ponen una flor, o ponen, digo, colocan, se apropian, incluso de ciertas músicas, ¿no? De ciertos ritmos, de ciertas músicas, de ciertas tradiciones, porque bueno, para más o menos cambiar el color, la coloratura de nuestra práctica y más o menos parecer plurales. Pero luego no invité a un representante de esa comunidad
A uno le tengo miedo, no quiero salir del momento uno. Le tenemos terror a la interpelación de ese otro, llámese mujer, llámese migrante, llámese de otra religión, llámese homosexual. Los homosexuales que entran por la puerta santa. ¿Cuántos corazones situados en el momento uno? ¿Cuántos egocentrismos? ¿Cuántos narcisismos espirituales cuestiona? ¿Cuánto acartonamiento? ¿Cuánta idolatría de las estructuras cuestiona? Y las cuestiona, y mueve avisperos, y genera agresividad. ¿Por qué genera agresividad? Porque ese momento uno, ese narcisismo, ese egocentrismo, ese momento uno hegeliano, se tiene que defender porque piensa que si se abre, se muere. Si yo me abro, me muero. Y no quiero morir. Claro que, vamos a dar la mala noticia. Algo va a morir. Algo muere de ese momento uno y algo muere del momento dos. Algo muere de cada uno para encontrar ese momento tres. Algo cedemos, algún lugarcito, algo de todo el cacharrerío que tengo que tirar para hacerte lugarcito para que te sientes vos. Y ese que sos vos, que sos el extraño, que sos el extranjero, no es otra cosa que Dios. Porque el Dios que nosotros predicamos y conocemos es el Dios de las tiendas, es el Dios de la extranjeridad, es el Dios de la hospitalidad que era sagrada porque no sabemos si eran los dioses los que venían disfrazados a nuestra casa. ¿Disfrazados de qué? Disfrazados de otro, disfrazados de mendigos, de extranjeros, de desconocidos. Esa otredad, ese desconocimiento absoluto del otro, que hacía que había que temer. Y algunos se postraban, por ejemplo, Abraham cuando se encuentra con estos tres ángeles, con estos tres visitantes, que es ese cuadrito que tenemos ahí de Rubliev, de la Trinidad de Rubliev, ¿no? Que se sientan a la mesa y que él se postra porque esos otros pueden traer a Dios. Es ese otro extranjero con el que lucha Jacob y le dice, decime tu nombre, yo te quiero conocer. Y no importa que al principio choquemos, nos peleemos, no sepamos cómo, no importa. Yo voy a obtener tu bendición porque sos extranjero, porque sos alguien totalmente otro y desconocido para mí. Ese cambio para nosotros es revolucionario. Y termino esta parte, ya me pasé 2 minutos, con estas frases. El ecumenismo nos reúne, el pluralismo nos dignifica. En el ecumenismo nos toleramos, en el pluralismo nos necesitamos. Cada fe conserva su nombre, pero en la mesa compartida todos reconocemos la chispa divina del otro. Todorov plantea como un paradigma del encuentro o desencuentro, o del encuentro desafortunado, violento con el otro, de la agresividad que me provoca a mí esa extranjeridad, esa otredad, en el encuentro, la conquista, ¿no?, de América. Y ahí hubo exterminio y puede tener por seguro que nosotros allí, por una cuestión de supervivencia, no solamente del cuerpo, de supervivencia de mis creencias, supervivencia de mi tradición, supervivencia de toda una espiritualidad o de unos símbolos, supervivencia de mi catecismo, yo le cierro la puerta al otro, o lo extermino. Vamos a las cruzadas. Nos enfrentamos, lo combatimos, lo difamamos, no lo conocemos, axiológicamente no nos interesa, lo desconocemos y lo difamamos y armamos una imagen demoníaca del otro, cualquiera sea ese otro, demoníaca, es del demonio. ¿Cuántas iglesias, cuántas hay en Facebook? Las sigo a casi todas para un poquito masoquísticamente horrorizarme, ¿no? Pero también para decir, ahí todavía hay tarea. Yo necesito ver a veces estas cosas, ¿no?, de iglesias o cristianismos de derecha, en los que todavía se combate al otro como obra de Satanás, del demonio, porque no piensa uniformemente como yo. La sana doctrina le llaman. La sana doctrina. Y nada más insano que esa sana doctrina, porque esa sana doctrina es doctrina de odio. La sana doctrina es doctrina de amor. Y el amor no tiene miedo de morir. El amor no tiene miedo de dar un poquito, de dar un pedacito de sí, como hemos visto en tantos sagrarios, la hermosa y poética imagen del pelícano que da de sí, aunque sabemos que realmente no es así, ¿no? Pero por eso digo poética, ¿no? Que da de sí mismo para alimentar a esos otros.
Entonces, el amor verdadero no va a temer a la muerte. No le tememos a la muerte. No temo a la muerte. Digo, no tengamos miedo de perder algo de nosotros. Si estamos seguros de nuestra identidad, vamos a encontrarnos con esa otra identidad que es súper rica para nosotros, súper necesaria y en la que seguramente habla Dios. Hasta aquí mi exposición. Doy mi lugar a la hermana María Isabel. ¿Podés poner esto ahí como lo tenés ahí? Eh, lo tengo que buscar, María. Bueno, eso. entonces nada. Bueno, Porque está muy bien, así se le va. bien. Ahora les hablo a ustedes la diácona María Isabel. Estamos conectados, ¿no? Sí. Bueno, a ver, espera un segundo, que voy a ver. Ah, sí, ahí estamos, ahí estamos. Se Bien, escucha ahí perfectamente. Ok, ahí vamos, ¿eh? Bueno, la inculturación, siguiendo el orden del programa que nos toca, y habiendo escuchado al padre Pablo, veo que pese al tiempo de la conquista para Latinoamérica, parece que muchas cosas no cambiaron, porque el respeto hacia las etnias originarias, reconocidas en su total dignidad, aún no es vigente. Vemos en este momento, la información nos muestra la situación de las etnias originarias en Ecuador, que es terrible la situación, y que me encantó el testimonio que dio hoy la hermana Inés, cuando dijo, ¿dónde estaban las instituciones con tantos jóvenes religiosos y religiosas? Me pareció interesantísimo, porque yo en las grandes manifestaciones que vi no había nadie que representara oficialmente a la iglesia, que es ese en este momento lo más fuerte que podríamos simbolizar como reino de Dios en este mundo, pero donde estaba realmente los mártires o los desconocidos, no estaban ellos acompañándolo. Quiere decir que todavía parece que no han integrado lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora, a raíz de eso, de esa dignidad del otro, voy a hacer que el padre Pablo lea este texto donde nos habla, a ver si hay diferencia entre que sea un ortodoxo, un católico, una comunidad de originaria, una comunidad de afrodescendientes, una comunidad de tal o cual estado civil, social en este momento. Así que, por favor, Pablo. Sí. Del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne, no carne católica, no carne blanca, no carne varón, sí, aunque también obviamente fue varón, Sí. No carne europea, ¿no? No carne poderosa, no carne rica, no carne, que es lo que somos todos. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él. Él declara, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Todos nosotros, dice. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, que siempre es de libertad, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Eso lo leí. Amén. Bueno, así es. La gracia nos viene dada por Jesucristo y con esa libertad nosotros nos manejamos. Es decir, hemos llegado tal vez a una madurez y no es soberbia, no es egoísmo, no es sentirnos mejor que el otro. Es alegría, la alegría que tenemos. La alegría, y la libertad de la libertad. Por esa gracia que Dios nos da de su Santo Espíritu. Es decir, yo veo que hay tantos conflictos, como yo siempre le comentaba a Pablo cuando vi el sínodo episcopal que eligieron al Papa, veía tantos varones, entre eso no me acuerdo si eran 132 o 136 cardenales, en el cual en ese cónclave no había una mujer.
en este siglo XXI, que cuando uno estudia, trata de entender la fe, tratamos de pulirnos para hablar y mejorar el mensaje, nuestra pastoral, parecía que la mujer no era una criatura de Dios. Y ahí es ese patriarcado que nosotros hoy, a través de la inculturación y que de las teólogas feministas, que son las que más fuerza tienen, parece que la mujer, por el solo hecho de la vida, de ser la madre nutricia, parece que tuviera esa fortaleza de decir la realidad cruda, cosa que en los varones, no lo veo actualmente, hablo, en este presente. Yo veo que cuando escucho grandes conferencias de teólogos, de universitarios, todos hablan, nombran que porque Juan, porque Pedro, porque tal libro, porque tal esto, pero ninguno parece que hubiera tenido la fe para decir, porque el Señor Jesucristo es tan simple que nos dice, amaos los unos a los otros, nos dice, decime el mejor discurso, decime la mejor teoría, decime la mejor tesis. A mí esas cosas, a esta altura de mi vida, que tengo mis ya 7 décadas y algo más, me asombra, porque creo que este siglo XXI, la madurez espiritual ya debería hablar de otros discursos, más sobre todo sobre la iglesia oficial. Bueno, por ejemplo, voy a hablar de la realidad de América Latina con respecto a las etnias originarias y a las afrodescendientes en su espiritualidad. Tantos años, 21 siglos transcurridos, y todavía tenemos que decir, cuando decimos que el Evangelio se encarna, estamos diciendo que Dios no flota por encima de los pueblos, sino que se deja tocar por sus culturas, sus modos de celebrar, sus formas de pensar y de sentir. La teóloga brasileña Regina Fernandes Sánchez, en el contexto de la teología de la liberación en Brasil, insiste en que el Evangelio solo puede florecer cuando hunde sus raíces en la vida concreta de un pueblo. Me pregunto, con respecto a lo europeizante de la influencia de Europa sobre Occidente en América Latina, todavía nosotros nos movemos con todos sus paradigmas en general, hasta en todos los currículas de estudio, etcétera, etcétera. Y acá tenemos un enemigo peor todavía en América, que es el capitalismo. Y este capitalismo trae pobreza. ¿Por qué? Porque no reconoce al otro en su dignidad, no reconoce a su comunidad en su dignidad. No, al contrario, ellos son los que generan pobreza y se enriquecen con el esfuerzo, el trabajo, con la injusticia de lo que le roban a las poblaciones originarias de América Latina. Y como decía también Pablo en otra anterior, sí, tenemos esa imagen de la seña originaria que nos sirve para turismo, nos sirve para vender paquetes turísticos, nos sirve para valorar sus tejidos artesanales que después llevan las altas modas de Europa, y me pregunto si le pagan a los que los fabrican en América Latina lo que realmente ellos cobran o ganan allá. Siguen siendo situaciones de injusticia y de falta de reconocimiento de la dignidad y del trabajo del otro. Bueno, entonces dice Regina Fernández Sánchez, podríamos resumir su intuición diciendo que la fe cristiana, si quiere ser fiel a Jesús, debe aprender a hablar con acento, a usar los símbolos de la tierra, a entrar en diálogo con las luchas concretas, las de las comunidades negras, las de los quilombos, que son los movimientos comunales que se hacían en el tiempo de la esclavitud, que se escapaban de la zona de las plantaciones y se iban a lejos y en grupo formaban comunidades. Y estas comunidades las llamaban quilombo. Y por eso hoy todavía hay en lugares, en Brasil y en algunos otros lugares, donde se habla de los quilombolas, que son los descendientes afros de aquellas generaciones que fueron esclavos, fueron traídos como esclavos a América. Y que hoy se los ve negativo, porque cuando todavía en el lenguaje común decimos se armó quilombo,
o eso es un quilombo, todavía lo usamos con esta negatividad, ¿no? Despectivamente, ¿no? Porque el quilombo, o sea, si es un quilombo, estamos remitiéndonos justamente a este origen de la negritud, ¿no? Y de la esclavitud y de la rebelión. Así que donde hay quilombo, algo de eso hay, ¿verdad? Siempre desvalorizado. Hasta en el lenguaje seguimos reproduciendo este parásito lingüístico de discriminación y de desvalorización axiológica hacia el otro. Como así también han sido las grandes luchas por los movimientos de los trabajadores. Es decir, todos los trabajadores de su modo, pelear los derechos de un trabajador, hoy estamos viendo, y nosotros en Argentina más que nadie lo estamos viendo, un país que había logrado una estructura republicana, una estructura de cierta justicia social. No me pongo a hablar si los dirigentes robaron o no robaron, pero la soberanía de nuestro país hoy está entregada totalmente al capitalismo. Y al capitalismo injusto, al capitalismo invasivo, Salvaje. Salvaje total. Y esa aniquilación, al modo como fueron aniquiladas las culturas y las espiritualidades en su momento en América, con la conquista española. Además, no existe una fe abstracta, existe una fe que se hace canto, procesión, asamblea, marcha, siempre y en tanto reconozcamos la dignidad del otro, de ese otro que no tengo que asimilar, sino que tengo la última palabra. Reconocer. Reconocer en su totalidad. Reconocer la marcha, cualquier marcha de esos otros, ¿no? Que pues, sabemos que no siempre acordamos con las marchas. Y hay algunos que no solo las desacuerdan, sino que las combaten a las marchas, ¿verdad? De cualquier color, de cualquier tesitura, más silenciosas, menos silenciosas, más disruptivas y a veces hasta agresivas, porque el momento 2 está harto de que el momento 1 quiera ser amo, quiera aplastarlo, entonces se revela, y ahí está la lucha entre amo y esclavo. Digo, esas marchas de las que está hablando la hermana Isabel, esas marchas, que nosotros vemos que son de distintos colores, no, pero mirá cómo rompieron, no, pero mirá lo que mostraron, no, pero mirá por qué hacen así, por qué hacen asá, no, ahora tienen que ir por la vereda las marchas, tienen que marchar al modo militar, tienen que dejar de expresar su propio sino, que a veces se exagera. A veces se exagera el sino en una marcha, el sino de una identidad. Y se exagera para visibilizarse, para escandalizar y para romper ese momento 1 egocéntrico y narcisista en el que vos te pensás que sos el ombligo del mundo y que tenés la verdad y que sos una persona de bien, digna, derecha. Bueno, yo te tengo que mostrar el poder de la izquierda. O de mi realidad, mi identidad cultural y espiritual. Porque justamente los atrincheran tanto, los acorralan tanto, que es el único modo y medio que tienen hoy. Claro. No hay otro. Pero sin embargo, las fuerzas gubernamentales, con el poder de la seguridad, que son todos hijos del pueblo, están agrediendo todas esas manifestaciones en general. En América Latina, la inculturación tiene forma en las liturgias indígenas, en la presencia de la tierra, en la presencia de la tierra, el agua, el maíz, las semillas, el fuego, en la lengua propia y en los ritos de sanación que combinan medicinas ancestrales y oraciones cristianas. No se trata de decorar la liturgia para que se vea más auténtica, sino de reconocer que el Dios de Jesús ya estaba trabajando en esta cultura mucho antes de nuestra llegada. La inculturación, así entendida, no es una técnica pastoral, es un acto de humildad. Es aceptar que si el verbo se hizo carne, también se hizo quechua, mapuche, guaraní, afrodescendiente, mestizo, pobre, campesino. Por ejemplo, los afrodescendientes, con sus diversas religiones, ellos, la más fuerte es la religión que se llama la yoruba. ¿Saben lo que quiere decir yoruba? Hoy lo aprendí yo. Olo viene de la lengua originaria Olokumi. ¿Y saben qué traducción tiene en español? Amigo mío. A veces
nosotros que nos creemos tan sabios, los occidentales, o los europeos, o la misma Iglesia Católica, no sé si sabrían qué quiere decir esto, Yoruba, amigo mío. Fíjense que sin tanto discurso teológico ellos han hecho en su sencillez, en su humildad, la traducción de una cosa que me pareció tan hermosa. Y tan profunda. Y tan profunda. Amigo, amigo mío. Que es como nos llama a nosotros Jesús. Exacto. Por ejemplo, santería en Cuba, que la santería es politeísta y se la llama santería en forma burlesca. Sí. Porque dice que como despectivamente algunos católicos se referían a otros católicos con tantos santos y qué sé yo, por eso le llaman santería, pero en realidad es un sentido despectivo que le aplica la Iglesia occidental a esto. En Candomblé, en Brasil, y tienen como patrona San Lázaro, y también en Puerto Rico. Y fíjense que muchos de estos actúan como logias. Por eso cuando uno ve tantas iglesias, qué sé yo, me ha hecho también atender más a ver, porque, por ejemplo, a mí la descendencia afro no es una cosa que maneje mucho en común, porque, bueno, no vengo de esa cultura, no, y además ha sido desconocido en todos los planes de estudio, vamos a decir lo que es. Es decir, vuelvo a la experiencia docente que tengo. Yo estoy asombrada que después de 40 años, por otro proyecto de investigación, descubrí la cultura de lo que son los símbolos propios de la cultura indígena latinoamericana, la cultura de los Andes. Por ejemplo, me asombraba que la huipala tiene 49 cuadraditos, y ahora no me acuerdo toda la explicación, pero en su momento lo leí y era justo un cálculo matemático de pi al cuadrado. Y yo digo, pero y ellos hablaban así, hacían esos cálculos, decían que no teníamos cultura, que eran pueblos totalmente, por eso estoy totalmente de acuerdo con la otredad. Como yo, y lo hago vigente para mi pastoral, nuestra pastoral, cómo vemos al otro. Qué duro que es que a pesar de tantos años del mensaje que ha dejado Jesucristo, todavía estén con estas disquisiciones. Bueno, en las prácticas espirituales, los orillas, que son deidades, son veneradas y se les pide ayuda a través de rituales y ceremonias. Claro, yo me ponía a pensar, y ellos exigen muchísimo o imploran muchísimo a sus ancestros muertos. Claro, pero ¿cómo lo van a estar pidiendo y van a hacer sus prácticas cada vez más hechas? Porque si siempre han sido atacados, siempre han sido agredidos. También hay. El 2, el bloque 2. Sí. Ese es el 1, este es el 2. Y los pueblos originarios, como sujetos teológicos, nuestros materiales de trabajo describen a los pueblos originarios como personas históricas y teológicas en resistencia, portadores de espiritualidades comunitarias y cósmicas. Esta afirmación es muy fuerte. Los reconocen no solo como sujetos políticos, sino como sujetos teológicos. Es decir, y yo lo acepto totalmente del momento del texto que leímos del Evangelio de San Juan. Es decir, como lugares donde Dios se revela y se dice de su modo original. No son, por lo tanto, objetos de misión, sino fuentes de teología. Sus ceremonias, su modo de concebir el vínculo con la tierra, su forma de comunidad, son también expresión de la Ruach que sopla donde quiere. Y fíjense que las etnias originarias tienen todas sus ceremonias o rituales, lo hacen en círculo, que es eso que llaman circular. Yo digo, pero el circular, ¿por qué lo refieren? Yo quería que por la forma geométrica del círculo. No, para ellos lo circular es que donde empieza uno, el proceso de ir pasándose la palabra, el mensaje, las experiencias de unos a otros, hasta tal punto que vuelve ese hasta el último, que encierra el círculo, y entre todos se han enriquecido con esas experiencias, con esas vivencias, con ese intercambio, y han afianzado su epistemis, diríamos, espiritual. Y ahí, por ahí pensar de esta manera, ¿no? Esa otredad. Esos otros que conocen a Dios con rostro de mujer, ¿no? Hay un filósofo, Pepe Rodríguez, ¿no? Muy agresivo, él en los libros, pero agresivo y verdadero, en el que tiene un libro que se llama Dios nació mujer,
y habla de cómo los primeros acercamientos a la divinidad, los primeros conocimientos o intuiciones de la divinidad, fue con rostro femenino. Y digo, estas culturas andinas, ¿no?, que conocen a Dios a través del rostro de la Pachamama, conocen a ese Dios nutricio, a ese Dios como la Venus de Willendorf, ¿no?, con sus pechos prominentes, nutricios, abrigadores, alojadores, fertilizadores, ¿no? Ese Dios que es mamá, al que toda una historia, ¿no?, de judeocristianismo le ha borrado el rostro a la mujer, y no fueron los únicos, muchas otras religiones, porque la mujer sigue siendo enigma y amenaza para la masculinidad, para la patriarcalidad, que es el momento uno, en el que, si no hay falo, y aparte como tengo miedo de perder el falo, tengo miedo de ser mujer, o de que lo femenino me toque, o de que lo femenino como enigma. Y sin embargo, en algunas culturas no tienen ese problema con lo femenino como lo tenemos nosotros. La Ruach, de hecho, que acaba de mencionar Isabel, el Espíritu Santo mismo, que en el origen etimológico es femenino, fuerza activa, ¿verdad? Bien. Bien. El teólogo, para nuestras pastorales sería bueno tener en cuenta que hay teólogos y pastores indígenas como Eleazar López han insistido en esta dirección. Él suele recordar que no es cierto que llevamos a Dios a las comunidades indígenas. Dios ya estaba allí, acompañando sus caminos, sus luchas y sus dolores. La tarea entonces de nuestra pastoral evangelizadora no es implantar una presencia divina ausente, sino entrar en diálogo con un Dios que ya viene hablando desde hace siglos a través de la memoria ancestral, de la relación amorosa con la tierra, de la reciprocidad entre las personas, de la visión de la naturaleza como hermana y no como objeto de explotación. Ojo con esto. Acá la arqueóloga, después voy a entrar en Nancy Cardoso, que dice: Ivonne Guevara tiene una teología que apunta a la reivindicación de la mujer y además al ecofeminismo, porque la mujer y las etnias originarias llevan la fuerza del cuidado de la casa ambiental. Ellos cultivan pero no dañan, producen sus alimentos y ojo, que para la sociedad capitalista y nosotros que vivimos endeudados con las tarjetitas y el cuento que lo ponen de que nos dan dinero, ellos tenían autonomía en lograr su propia alimentación. Ellos sabían cómo guardar las semillas, cómo conservarlas. Y hoy, en otros temas, en otros momentos, yo leí que hoy el mundo científico, ya hace como 20 años atrás, decía que estaban detrás de los chamanes, que vivían en el fondo, en la profundidad de la selva y de lugares que todavía ahora los han roto, como la Amazonia, por la explotación voraz del capitalismo, que buscaban a los chamanes por el conocimiento de las hierbas medicinales que ellos tenían, que la medicina o el estudio de los contemporáneos no lo sabe. O sea, siempre hay que enriquecerse en este proceso de reciprocidad. Bueno, estábamos por ejemplo, el obispo con Leandro Prato en Ecuador encarnaron esta convicción acompañando a los pueblos indígenas, no como menores de edad espirituales, sino como hermanos mayores de la fe. La defensa del territorio es parte de la espiritualidad de las etnias originarias, porque ¿cómo no lo va a hacer? Si se lo están robando ahora, pero para ellos el territorio es la madre nutricia, es la madre tierra, la que le provee su alimentación, la que le da su techo, la que le da su espacio. Bien. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la lucha contra el extractivismo, la protección de las aguas y de los bosques, no son solo temas ecológicos o políticos, son prácticas espirituales. Cuando un pueblo defiende su tierra, está defendiendo también un lugar donde Dios se le manifiesta. Por eso reconoce a los pueblos originarios como sujetos teológicos. Implica cambiar la pregunta, ya no, ¿qué le llevamos? Sino, ¿qué rostro de Dios nos revelan y qué necesitamos desaprender para escucharlos? Ahora voy a hablar de Nancy Cardoso, brasileña, es una doctora teóloga, en la cual nos ayuda a comprender que la
inculturación y la opción por los pueblos originarios no puede pensarse al margen de los cuerpos concretos y de las estructuras de poder. Ivone Guevara, teóloga feminista brasileña, ha denunciado que durante siglos la teología se hizo casi exclusivamente donde la perspectiva de varones occidentales, clericales y relativamente protegidos. Ella recuerda que toda teología nace en su lugar, en un cuerpo, en una historia. ¿Y qué quiere decir en un cuerpo? Me llamó esto tanto que mencionaba en un cuerpo. Cuando habla de un cuerpo, lo explica muy bien Carl Jung, que acá vos me ayudarás a perfeccionar esto que voy a decir. Es decir, Carl Jung, el concepto de cuerpo significa que todos nosotros como criaturas tenemos un consciente colectivo. Ese consciente colectivo implica la persona con sus sentimientos, con sus sentidos, para apreciar y aprender la realidad. Pero a la vez también tenemos un consciente que es universal, común a toda la humanidad. Por eso, esta lucha por la justicia, por la paz, es una condición sine qua non del ser humano, diríamos. Y el cuerpo, que es un territorio. Mi cuerpo es un territorio en el que luchan ideas, historias, símbolos, palabras, discursos. Mi cuerpo está lleno de discursos. El corte de pelo que tengo en este momento es un discurso recibido. La ropa que llevo en este momento es un discurso recibido y que yo replico. Las uñas cortadas, limpias o sucias, son un discurso. El cuerpo sometido a un gimnasio está atravesado por un discurso y el cuerpo tatuado también está atravesado por otro discurso. Discursos que atraviesan el cuerpo. Entonces, en el cuerpo, en mi cuerpo que está lleno de experiencias, de dolor, de carencia, de amor, porque por algo yo no soy un organismo como un animal, como un gato, un perro, que tienen su propia dignidad, sino que soy un cuerpo, además de ser un organismo. Y ese cuerpo está hecho de una psique, de sentimientos, de recuerdos, de sensaciones. Por eso hay partes del cuerpo que tapo, partes que exhibo, ¿no? Partes que me enorgullecen, partes que me avergüenzan, partes más dignas, partes menos dignas. Y todo eso tiene que ver con discurso. Entonces, desde ese cuerpo se puede hacer teología. Y los cuerpos femeninos fueron cuerpos sometidos, fueron cuerpos maltratados, cuerpos hechos para soportar, porque el cuerpo femenino está hecho para soportar. Espero que no haya menores de edad en este congreso en este momento, pero el cuerpo femenino está hecho para soportar y fue hecho para soportar, codificado y chipeado para soportar el cuerpo masculino y sus urgencias, el cuerpo del bebé, porque el cuerpo femenino tiene que soportar al bebé adentro y al bebé afuera. El cuerpo femenino tiene que soportar el señalamiento, el ocultamiento, el atrevimiento. Ese cuerpo es o no es capaz de hacer teología. Lo que decía recién Isabel, en el cónclave, no están esos cuerpos hablando por el Espíritu Santo. No están esos cuerpos. ¿Qué cuerpos hablan en nombre del Espíritu Santo? Cuéntenme qué cuerpos. Esos cuerpos no han trabajado, no han cultivado la tierra. Esos cuerpos no han caminado, no han luchado, no han construido, no han sufrido, no han sido marginados, esclavizados, encarcelados, prostituidos, abusados. Esos cuerpos, ¿qué cuerpo es ese cuerpo eclesial que habla supuestamente por el Espíritu Santo? Y vuelvo. Esta es una faceta crítica la que estoy hablando. Estoy criticando justamente lo que hacen con los otros cuerpos. No porque diga que no haya algo del Espíritu ahí o porque Dios no hable a través de esa experiencia. Digo que esa experiencia aplastante está aplastando otros cuerpos a través de los cuales Dios también habla. Y así lo dice Ivone Guevara. Dice, el ecofeminismo que une la opresión de las mujeres y reclama a través de su ecofeminismo la opresión de las mujeres con la devastación de la tierra. Pero ello no es casual. Que los mismos sistemas que explotan cuerpos femeninos y cuerpos empobrecidos exploten también los ecosistemas, los ríos y los bosques.
En esta línea de su teología nos invita a pensar en Dios, en un Dios que no se revela solo en los discursos racionales, sino en la memoria de los cuerpos rotos, en la resistencia de las mujeres, en el grito de la tierra. La pregunta por el Dios de las mujeres, la pregunta por el Dios de las mujeres, en esta exposición quiero tejer 4 hilos que se encuentran y se iluminan mutuamente. El primero es la inculturación, es decir, el evangelio que se hace carne en culturas concretas, con sus símbolos y lenguas. El segundo es el de los pueblos originarios, como sujetos teológicos, portadores de espiritualidades comunitarias, y el de los pueblos originarios. El tercero es el de las teologías de Ivonne Guevara y Nancy Cardoso, mujeres latinoamericanas que piensan que la fe desde los cuerpos, la tierra... Cuerpos que tienen sed. Así es, mi garganta necesita agua. La fe desde los cuerpos, la tierra y las luchas populares. Y el cuarto hilo es una cronología de voces liberadoras, una memoria agradecida de quienes antes que nosotras se atrevieron a creer que Dios se revela en las últimas personas que están expresando toda esta teología de la liberación. Nancy Cardoso, que dice que ninguna riqueza es inocente, explica totalmente el fenómeno que estamos sufriendo las sociedades actuales. El capitalismo que destruye todo, el capitalismo que se saca de las entrañas de la tierra toda riqueza posible, la extractífera, la de los minerales, toda la invisibilización de la mujer a través del patriarcado y la decolonización de todos los modos y paradigmas culturales. Por eso nosotros reclamamos los ejes lógicos y éticos. ¿Qué somos para nosotros en la teología liberadora? Somos rupturas de paradigmas epistemológicos que requieren repensar todo: Dios, la iglesia, la espiritualidad, la identidad. Somos documentos vivos, no hay síntesis cerrada, sino una construcción colectiva y en proceso, como un ovillo de lana multicolor. Somos contextualidad radical. Las reflexiones surgen desde las experiencias concretas de mujeres en sus territorios, con fuerte acentuación en lo local y en lo situado. Somos aportes teológicos, criticamos las doctrinas patriarcales, religiosas y sociales, desenmascaramos las doctrinas misóginas, cuestionamos la imagen patriarcal de Dios. Somos espiritualidad alternativa. Somos teología que escucha otras voces. Recuperamos símbolos rituales, prácticas ancestrales, agrícolas, de sanación, de uso medicinal de las hierbas, de la lingüística étnica, de sus espiritualidades. Promovemos en diálogo constante con las cosmovisiones étnicas, indígenas y afrodescendientes y ecofeministas. Somos interculturalidad. Promovemos un diálogo que escucha a las mujeres marginadas, silenciadas en las gestiones y gobierno de la comunidad eclesial. Somos mujeres que promovemos el desarrollo pleno y dignificante de todos los marginados de las zonas periféricas y también en las ciudades. Somos un hilo que representa una experiencia y una intuición personal y comunitaria. Proponemos y promovemos una búsqueda teológica en un proceso abierto, inacabado y esencialmente colaborativo. Ahí va el texto de 2 Tesalonicenses. No lo tengo. Acá está más fácil. Promovemos una teología en proceso, abierto, inacabado y esencialmente colaborativa. Nos despedimos con el saludo de Pablo en el 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13,
Y en Tesalonicenses 3:16, y damos gracias por la participación de este congreso que nos sigue enriqueciendo porque dedicamos tiempo a tratar de entender cuál sería el eje axiológico, el eje epistémico y el otro eje Praxeológico. y el praxeológico para nuestra pastoral de ese Cristo encarnado en nuestra sociedad, aquí y ahora, y en contexto. Amén. Bien, tenemos que hacer o poner la foto. Sí, en cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Bien. Gracias, hermanos. Bueno, nos quedó un poquitito de tiempo. No sé si hay alguna pregunta, intervención, devolución. Mientras ustedes piensan si quieren intervenir. Se durmieron todos. Pero, Están ahí pensando qué preguntar. Los dormimos, los Muchísimas dormimos. gracias, María y Pablo, de mi parte, muchísimas gracias. Pero estaría lindo hacer aunque sea unas preguntitas o algunos aportes de alguien que quiera intervenir. Ahí se está uniendo alguien. Ahí está. ah, José Arturo, Marcelina, ¿quién quiere opinar? ¿Algo? ¿Un aporte? ¿Alguna pregunta? Cuéntame, Rodolfo. Aquí Ahí está, levanto José yo la mano. Arturo. bueno, Estaba escribiendo en el chat. Pues primero mi gratitud con Pablo y la hermana porque riquísima la reflexión, la exposición que acaban de hacer. Y estaba también escribiendo la pertinencia de esta reflexión para el quehacer pastoral y para la reflexión teológica. Yo creo que cuando argumentamos una reflexión teológica, pues todos estos elementos nos van a enriquecer para hacerlo. Y no quedarnos en la reflexión teológica meramente fundamentada en las filosofías más elaboradas que vinieron con la colonia o posterior a la colonia, o las que han traído nuestros líderes que se formaron en Europa. La filosofía más de corte griego y eurocéntrico. Entonces creo que tiene un valor bastante importante toda esta reflexión. Ahora, lo otro que me parece valiosísimo es cómo integran todas estas pueblos o sectores de la población, pues altamente excluidos y marginales a lo largo de la historia, y que es nuevo en este siglo y últimos décadas del siglo pasado que empiezan a ingresar, a ser tomados en cuenta como sujetos teológicos. Me refiero al pueblo afro, al pueblo campesino, al pueblo indígena, a la mujer, etcétera, porque, bueno, se hace la reflexión teológica desde el hombre blanco y desde los conceptos más elaborados europeos, pero todo el resto del pensamiento, del sentir, pensar, como diría Orlando Fassborda, o de esas otras sensibilidades e historias, no se ha tomado mucho en cuenta. Creo eso. Y también la crítica que hacen parece valiosísima al ecumenismo o a las comprensiones sobre ecumenismo que se han defendido en el último siglo y de las que se habla una semanita en enero, en el mes de enero, cuando es la oración por la unidad de los cristianos, pero a nivel de un grupito de líderes, pero en las bases, en las comunidades, eso no cala. Las comunidades muchas veces ni saben ni se enteran de qué se trata. Bueno, se reunió el obispo con el pastor de aquella iglesia o con el obispo de la otra iglesia, pero casi las bases sociales todavía no comprenden en qué consiste el ecumenismo, ni siquiera el ecumenismo que ha de alguna manera propuesto la institución o las instituciones eclesiales, mucho menos un ecumenismo más profundo, más amplio, un pluralismo como el que ustedes nos comparten hoy. Creo que en ese sentido también hay una riqueza valiosísima. Y yo creo que nos están interpelando todo el desafío que hay que hacer en este campo. Lo que decía la hermana también en la exposición anterior, de incorporar todas estas otras sensibilidades o toda esa diferencia de la humanidad en la reflexión como sujetos teológicos.
Es lo que todavía estamos muy empobrecidos en nuestra América Latina y en las distintas iglesias, ¿no? Entonces, de mi parte, gracias, gracias. Yo creo que ojalá nos puedan compartir la memoria porque hay que releer desde esa perspectiva del filósofo que nos comparten. Yo no tengo mayor información. Creo que eso, hay muchos elementos que son nuevos y por supuesto hay que seguirlos trabajando. Pero de mi parte, gracias, gracias. Yo creo que ahí nos abren un panorama para la reflexión y para el compartir aquí en esta comunidad valiosísimo, es decir, una fuente para una reflexión de años aquí. Sí, le quiero decir al hermano, a José Arturo, que nosotros esto lo hemos ido acotando, pero ha sido tanto el trabajo que hemos descubierto o redescubierto para reinterpretar la pastoral en América Latina, que cuando le mandemos el documento lo vamos a mandar mucho más amplio, porque creo que nosotros estamos despertando a también escribir, pero desde nuestra tierra, desde nuestras raíces, porque siempre hemos recibido el modelo europeo occidentalizado, pero nunca somos un poco lo que nos hemos atrevido, al menos en este tiempo. Yo a través de la teóloga femenina redescubrí todo este mundo tan real, tan concreto, y que nosotros no le hemos sacado. Yo me he cansado de estudiar mucho de etnias originarias para el turismo, por ejemplo, porque el turismo trae plata, pero nunca lo vi desde una espiritualidad teológica y encarnado, ese Cristo encarnado, que es lo que descubro hoy a partir de esta experiencia y de este congreso que sin pensar ha abierto ventanas así, ¿no? Así que cuando mandemos el informe, le voy a decir a Rodolfo que lo vamos a poner más amplio, pero tenemos que sintetizar al material que recopilamos. Gracias. Gracias, José. Rodolfo. En realidad soy yo la que quiero hablar. Bien. Que hoy compartimos la computadora. Solo el deseo de que algún día todos entendamos de que somos barro y espíritu. Simplemente eso. Y que Dios es el alfarero. Amén. Nada más. Amén. Eso Gracias. se hizo. Sentimos en los fogones de Cristo que el Espíritu habla. Y por supuesto que por nuestra tradición y por nuestro modo de conocer a Dios, habla a través de las Escrituras. Pero también habla a través de los hermanos, habla a través de la cultura, habla a través del arte, habla a través del dolor, habla a través del silencio, habla a través de los disruptivos, a través del enojo, habla con el mate en la mano, nos habla. Habla en los símbolos, habla en el otro que es diferente, habla en la mujer, habla en todas las minorías, habla. Todo el tiempo habla. Y digo, esta es nuestra centralidad. El Evangelio es nuestra centralidad. Y sin embargo, Dios ha creado los cielos y la tierra y todo lo ha hecho bueno. Y su Espíritu nos habla por todos los lugares, por todos los rincones y en cada átomo. Acallar algunos átomos o priorizarlos o decir que un cuerpo es más, que otro es menos, que este puede, que este no puede, bueno, eso en el fogón de Cristo no existe. El fogón de Cristo es un lugar donde todos hablan. No hay homilía, la homilía es colectiva. En el fogón de Cristo llega el momento de la homilía y la homilía es colectiva. La homilía la hacemos todos. Y traemos recuerdos, poemas, canciones, anécdotas, dudas, traemos cuestiones, traemos problemas, traemos baile, traemos todo a la homilía. En la homilía Dios nos habla a través de todas las cosas. Tenemos que buscar que la gente hable, tenemos que buscar que todo hable y escuchar más que hablar. Para mí es bastante extraña esta posición de hoy. La posición de exponer y hablar, bla, 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 bla. Ese bla, bla, bla de hoy, a nosotros no nos es común, porque nosotros escuchamos más que hablar, ¿no? Y hacemos hablar, y propiciamos a que el otro hable, ¿no? Habría que ver si después podemos pensar en algún otro congreso en el que la exposición sea colectiva, por más enquilombada, por más enquilombada, capaz que la modalidad quilombo también nos enriquecería un montón. Douglas. Y ya nos vamos.
Señor. Muchas gracias, buenas noches. Es tan bello y hermoso escuchar sobre el ecumenismo, pero el ecumenismo, creo que ustedes ya lo dijeron anteriormente, el ecumenismo en América Latina, en esta América grande, un ecumenismo más teórico que práctico, un ecumenismo que todavía esperamos que siempre la Iglesia Católica Romana llame para recién hacer un gran ecumenismo. Lo otro que yo me doy cuenta, bueno, lo he experimentado también, que el ecumenismo se hace o se realiza entre pastores y la feligresía, bien, gracias. Ese es el grave error del pastor y también otro error del feligrés que no pregunta, dice yo quiero participar, o si tú fuiste obispo, sacerdote, esto, enséñame, ¿qué te dijeron? Entonces yo creo que esto de acá, o sea, este congreso es un gran paso imborrable, indeleble, que se debe de fomentar un ecumenismo práctico, que participen todos, no solamente el presbítero, el obispo o el diácono, sino todos, y comenzar a hacer un ecumenismo desde casa, como por ejemplo dicen ustedes el fogón, y otras así. O sea, el ecumenismo es participación activa, progresista, y el ecumenismo tiene que ver mucho, creo yo, con la participación del pueblo y sobre todo fomentada desde el pueblo y para el pueblo, no un ecumenismo cerrado para, para los líderes. Y hay que, termino acá, ¿cómo ven ustedes si ha habido crecimiento ecuménico en América Latina y cuáles han sido esos resultados positivos para que todas las iglesias tengan un concepto claro y unánime de lo que significa ecumenismo en América Latina? Gracias. De manera en que el hombre de a pie, el almacenero, el carnicero y el verdulero desconocen la palabra ecumenismo y nunca tuvieron una experiencia ecuménica, todo discurso ecuménico es un fracaso. Sí, porque es un Cristo desencarnado. Si estamos hablando que es un Cristo encarnado, que tiene que ser vivo, como dijo ahí la hermana, que nazca del barro, el barro en el sentido de lo básico, no el barro por lo sucio, sino por lo que sí implica base, movimiento, dinamismo. No tiene validez por más discursos que haya. Por eso yo, dentro de lo intelectual, trato de salir. Yo quiero, como una mujer de fe, hablar de qué es esto para mi pastoral, para nuestra comunidad, cómo hacerla mejor. Porque ya de teoría, miren, yo hice como 20 hojas para hacer el resumen y salir de lo intelectual. Porque estamos llenos de intelectualidad. La iglesia es madre y maestra también en todos sus representantes cuando se ponen en los grandes congresos. Sigo mucho las universidades católicas, pero a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Quién dice más libros leídos? ¿Quién dice más participaciones? Pero pastoral poco hablan. Y hoy con todo estos flash que tienen los medios de las redes virtuales, ustedes vieron que hay teólogos por todas partes, hay gente de fe por todas partes. Yo escucho muchísima gente para poder pulsar por dónde va la realidad, pero muy pocos hablan de la comunidad que tienen. Y me pregunto, ¿esa fe encarnada realmente logró insertar y nacer de una comunidad? Una comunidad diversa, en la que en la misma mesa se siente gente y comparte gente que no cree en lo mismo. En el fogón no hay un fogonero que crea lo mismo que otro, ni que haga lo mismo que otro, ni que viva su fe de la misma manera que otro.
y son todos válidos, y tienen palabra, y tienen experiencia, y tienen dignidad, y tienen validez. Eso es un ecumenismo encarnado, y un pluralismo, en el que no es que mi palabra porque yo sé, porque yo soy el pastor. Yo como pastor coordino las palabras para que todas se escuchen, todas las voces, no la mía. Eso es un ecumenismo y un pluralismo real, que empieza desde el barro, desde abajo, y que va a implicar al verdulero, al carnicero. Ahora, los ecumenismos de las altas esferas, esos de paquetería y de escenario, no van a ningún lado, son flatus vocis. Gracias, hermanitos. Creo que hemos abusado de vuestra bondad, hemos abusado de vuestra bondad, hemos extendido terriblemente el horario, estamos súper contentos, súper agradecidos. Acá María Isabel quiere compartir un... 22:41. Sí, es muy tarde. Así que no sé, hermanito Rodolfo, si querés terminar, cerrar de alguna manera este encuentro de hoy. Bueno, solo decir que me hago eco lo que dice María y lo que decís vos, Pablo. No hay ecumenismo hasta que el pueblo, sencillo, simple, viva ese Cristo encarnado. Y esa es la misión que tiene esta comunidad. Esta es la misión. Esa es la praxis de liberación que buscamos entre todos. Las instancias intelectuales nos sirven un montón. De hecho, un congreso es una instancia intelectual. Pero esto debe servir para una praxis. Si no, sería una total que podría haber sido utilizada en otra cosa. Entonces, la palabra producción acá es muy importante. La producción de la palabra para hacer la carne. Hay que producir, hay que producir. Es como recuerden a Cristo con la parábola, ¿no?, de los talentos. No hay que guardárselo, no hay que enriquecerse uno, sino apostar, invertir, producir, y hasta que, como decían los chicos, carnicero, la carnicera, la enfermera, el enfermero, conozcan a Jesús. No importa que conozcan la religión, que conozcan a Jesús. Esa es la gran misión. Bueno, yo agradezco muchísimo, muchísimo a los dos. Han hecho excelente conferencia. Sí, María. Mira, quiero compartir con todos lo que me nació a mí de la vivencia del fogón. Yo estoy escribiendo un libro, mi libro, de mi persona, de mi trayectoria en la vida. Y entre eso y el fogón me surgió este verso que lo voy a leer porque lo sentí de corazón y siento que me nació del alma. Canción, fogón, no es canción porque no le hemos puesto música, diríamos verso. Fogón de Cristo, fogón de la memoria. En el centro del fogón arde el canto de mi gente, con escudos en el alma y raíces en la frente. Cada llama es un recuerdo, cada brasa una misión. Mi historia se hace palabra en la luz de la oración. Ven, espíritu del fuego, enciende lo que soy y lo que somos. Haz de mi vida que sea un legado. Haz de mi escudo tu voz. Fogón de la memoria, fogón de Cristo, patria que canta en Dios. Soy hija del obrero, justo. Soy maestra del amor. Mi cuaderno es testimonio, mi canción es liberación. Amén. 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 Gracias, gracias. Y mañana sigue el Congreso a las 11 de la mañana, Argentina, con la Comisión de Profeta, con el padre José Morilla, que por ahí anda. Así que mañana nos encontramos con Perú a las 11 de la mañana, Argentina. Les mando abrazos fraternos. Santa noche, descanso. Bendiciones para todos. Nos vemos, bendición, hasta luego. Bendiciones, cuídense. Un montón. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Flora.